Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos conectándonos. Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Marisol. ¿Cómo están? Nos vamos a navegar en nuestros tiempos, ¿no? Y bajo nuestros términos, pues. Bueno, vamos a continuar hoy. ¿Qué? Vamos a continuar hoy con la época de la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, como así es denominada por estos grandes filósofos, que corresponde al periodo del siglo IX al siglo XX y hasta la actualidad. ¿Ok? Acá vamos a encontrar una serie de corrientes filosóficas muy interesantes, muy dadas y muy aplicadas a nuestros tiempos, que nos van a ayudar a comprender y a como interpretar ciertos fenómenos, ciertos procesos que de una u otra manera cada uno de nosotros la ha tenido en sus momentos, en nuestro desempeño profesional. Por eso para mí es muy importante cuando el grupo es multidisciplinario, las actividades trato de enfocarlas por área. O sea, el contenido es básico, pero sí me encanta poder saber la opinión de un psicólogo, la opinión cómo trabaja un abogado en el área de derechos internacionales, un abogado en el área de ciencia forense, el licenciado en administración. Entonces es interesante porque para todos tenemos esta base en común, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con la primera corriente filosófica contemporánea que nos brinda Thomas Kahn. Thomas Kahn es un destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocida por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Ya cuando hemos pasado por la etapa de la filosofía clásica, la filosofía moderna, llegamos a la filosofía contemporánea y nos hablan de las revoluciones científicas, una estructura de las revoluciones científicas, quiere decir que han habido a través de esas bases cambios estructurales para poder llegar a la ciencia actual, a cómo nosotros podemos interpretar la evolución científica, el método científico, la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, eso por primera vez lo toma, lo aplica y lo menciona Thomas Kahn. Para ello, propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico, alterando la forma en que se realiza la investigación. De la misma forma, encontramos a Popper, Karl Popper, conocido Popper y sus teorías popperianas. Es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo, su obra más influyente, La lógica de la investigación científica, en la cual destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Ya en este momento, Popper nos habla de la que es la ciencia y la falsa ciencia y nos implica por primera vez que la importancia del criterio de la falsabilidad. Yo esto lo relaciono más con la parte de los abogados, la ciencia forense, la ciencia criminalística, cuando van a sus hechos, cuando van a sus evaluaciones de los sucesos, cómo a través de teorías verdaderas que después las convierten en falsas pueden llegar a lograr a descubrir y manejar los resultados y validarlos ante un crimen, ante un hecho. Entonces, por primera vez vemos esto en Popper. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. Ok. Bueno, hemos hablado de Thomas Kahn, hemos hablado de Karl Popper. Si alguno desea interpretar, dar su opinión antes de pasar a la siguiente lámina, podemos hacerlo. Bueno, profesora, en ¿Mm? relación a cuestionar esas hipótesis, eso es fundamental, porque precisamente cuando uno se está planteando y está argumentando un hecho, Ujú, eso tiene que pasar por varias ujú, preguntas. O sea, esto que ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, quién lo hizo, por qué lo hizo, en el ámbito de la criminalística, ¿verdad? Entonces, ujú. no es solamente tener esa hipótesis, sino cuestionarla para poder obtener al final un resultado aproximado a esa verdad. Ya Ujú. vendrán el vaciamiento de las pruebas para que con ellas podamos firmemente decir el hecho ocurrió en estas circunstancias. Creo que cada vez que le he escuchado en sus ponencias anteriores, yo digo, Dios mío, ¿qué filósofo voy a usar en mi tesis? Porque de verdad que cada uno va aportando algo y algo Sí, interesante, ¿no? sí. Como lo que ahorita te está diciendo. Sí, fíjese que, pues,
lamentablemente también por cuestiones de tiempo, yo elaboré anoche, les elaboré unas líneas, pero yo se las voy a colgar hoy, lo posible en la tarde, en lo posible les voy a colocar, les voy a colgar unas líneas en la plataforma, o sea, en el aula virtual se las voy a colocar, unas líneas de investigación que encontré y armé en función a cada una de las 5 áreas del grupo que está hoy, bueno, que está participando conmigo en filosofía de la ciencia. Entonces están las de ciencias forenses, las de ciencia administrativa, derecho, de cada una le saqué, yo tuve como 4 o 5 líneas de investigación relacionadas con filosofía de la ciencia. Entonces, si alguno de ustedes decide irse por esta línea en su tesis doctoral, aunque de todas maneras tienen que tomar antecedentes y bases teóricas de estos filósofos, porque ustedes se van a dar cuenta que a la final les va a sustentar todo lo largo de su tesis doctoral. Entonces, yo sé que va a ser de mucha ayuda y aunque tal vez no lleguen a tomar algunas de ellas, les va a dar una orientación de cómo pueden enfocar la aplicabilidad de la filosofía de las ciencias en una línea de investigación adjunta a cada una de sus de áreas de desempeño profesional. Está muy bien, Marisol. Yo sé que le Excelente, va a mire, encantar, le va a encantar. este, gracias. Mire, qué interesante ese aporte que va a hacer, profesora. Le agradezco muchísimo, mucho, mucho. Sí, porque ustedes pueden ir poco a poco orientándose y enfocándose, que es lo más difícil cuando uno va a hacer la tesis doctoral, en qué línea, porque todo es tan amplio, entonces uno tiene que limitar lo que uno realmente quiere. Y les doy un consejo, busquen algo que les guste, que les apasione para que tengan éxito en su tesis doctoral, pero también que sea medible y viable con el tiempo, o sea, con el tiempo de ustedes, porque a veces queremos hacer cosas muy grandes y no se nos dan los tiempos. Lo importante es que esa línea o esa línea de investigación que ustedes desarrollen cumpla con los tiempos, la viabilidad, la factibilidad, que les guste, que les sea un tema que les sea fácil también de trabajar y que sobre todo tenga aplicabilidad y que esté dado a los tiempos reales de cada uno de ustedes, porque pues los tiempos todos los tenemos muy complicados, ¿no? Eso es lo principal. Ya después ustedes pueden, todos esos espacios vacíos, esas inquietudes que uno dice, ay, me hubiera gustado trabajar en aquella área, no, yo quiero desarrollar aquel punto. Lo van a encontrar cuando estén ejerciendo esa parte doctoral, porque esto les abre un camino a ustedes académicos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel de intercambios de revistas. Hoy día están muy de moda las comunidades digitales en cada uno de los países, las organizaciones. Entonces, muchas veces nos complicamos sobre qué tesis doctoral vamos a hacer. No, yo creo que la tesis doctoral más sencilla, más simple, pero hecho con todas las pautas que merece, esa es la mejor tesis doctoral, para que no se vayan a estar complicando. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora, pues vamos a hablar un poquito sobre los aportes a la educación de Thomas Kahn y después sobre los aportes a la educación de Popper. Thomas Kahn influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Sí, volvemos a lo mismo. Ya Thomas Kahn, al hablar de su revolución científica, nos expresaba que el desarrollo científico tenía que ser amplio, tenía que ser en redes, no podía ser solamente en la forma como fue concebida inicialmente, para que pudiera lograr ser método científico. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma también ha influido en el enfoque de la educación científica al alentar la exploración crítica y el funcionamiento de las ideas establecidas. Para Kant, estos aportes eran muy significativos porque formaban parte de ser la base de la educación en cuanto a la filosofía contemporánea y de la manera de cómo podíamos llevar y trasladar todos estos conocimientos a otras áreas disciplinarias. De la misma manera, Karl Popper nos habla sobre los conceptos popperianos como la falsabilidad que han influido en la enseñanza de la ciencia al fomentar un enfoque crítico y empírico. Se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseñan y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. Estos dos grandes, tanto Thomas Kahn como Karl Popper, como representantes de la filosofía contemporánea, han contribuido significativamente en todo lo que es el mundo de las ciencias. ¿Ok? Entonces, a través de su conocimiento, de su investigación, de sus aportes.
Pero no solamente ellos no parten de cero, ellos toman en cuenta toda la estructura de los filósofos que fue montada a través de la filosofía clásica y a través de la filosofía moderna. Digamos que esta es la modernidad que nosotros estamos recibiendo actualmente y es la que nosotros aplicamos, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta los momentos? Tenemos tiempo. Si alguno desea participar, antes de continuar con la siguiente lámina. Profe, yo creo que dentro de los pensamientos popperianos que tenía en la lámina anterior, fíjese Ajá. que él establece que toda teoría tiene que ser refutada. Y para mí ese es el principal Ujú, nodo del crecimiento científico. O sea, porque imagínense que nosotros nos hubiese quedado, por ejemplo, yo que estoy haciendo el doctorado en psicología del comportamiento, con los ujú, avances cuando abrió Freud y el psicoanálisis. O sea, no hubiésemos tenido todo el desarrollo de las demás terapias que nosotros utilizamos en psicología, ¿no? Y ujú. fíjese de que, por lo menos en el área, bueno, la corriente más conocida es el psicoanálisis, pero ya se quedó en eso de desarrollo. En cambio, por ejemplo, lo que es la teoría cognitivo-conductual, lo que es modificación de la conducta, ha ido avanzando en el tiempo porque se han refutado unos teóricos con otros y se han puesto a prueba las teorías, aunque son muy eficientes y tenemos terapias muy eficientes actualmente, y en psicología vamos por terapias de tercera generación. O sea, hemos ido desafiando los conocimientos y por qué le hacemos otra forma. Hay otra forma de hacerlo mejor. Y creo que este pensamiento de Popper a hecho de que si tú desarrollaste una teoría, no te sientas mal en que yo te la refute. Es parte del crecimiento de la ciencia. Sí, está muy correcto, doctor Reinaldo. El avance de estas corrientes, tanto filosóficas, porque la filosofía, pues, la psicología parte de la filosofía en un principio y después se separan como ciencia. Entonces tenemos que parte de todas esas corrientes han avanzado gracias al poder refutar y validar una teoría y mejor tomar lo positivo de esa teoría e incluirlo en la siguiente. Las corrientes psicológicas han sido su avance se ha logrado en función a ello. Ahí está, a ver, la corriente de la Gestalt, sí, a ver, Gestalt, conductismo, eh, me faltan dos, son cuatro, ¿verdad? No, no recuerdo exactamente las otras. Está la Gestalt, está la del conductismo, está... eh, no recuerdo las otras dos, pero ellas han avanzado gracias a ese tipo de enfoque de poder refutar las teorías y de esa manera pues han avanzado y las han podido actualizar. Sí, me parece muy bien, gracias. ¿Algún otro compañero quiere participar? Ahora vamos a tocar un punto que tiene que ver con la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Sí, pues tiene que haber esto, digamos, no contradicciones, pero sí la puesta en marcha de cómo una teoría es válida y cómo se puede refutar para poder llegar a un objetivo verdadero, ¿no? Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Y han sido las bases y las pilares fundamentales para establecer todo lo que es la ciencia y la sociedad. Las bases fundamentales de lo que es la ciencia y la sociedad que prácticamente la parte de la filosofía y la psicología, en lo que es la ciencia y la sociedad, pues ambas van de la mano, porque tienen que ver mucho con el comportamiento del individuo, del sujeto, el manejo de los grupos, las comunidades relacionadas con la crisis social que actualmente pues que se vive. Bien, en esta parte vamos a llegar a hablar un toque sobre lo que son los aportes de Nietzsche y sus críticas a la modernidad en la filosofía contemporánea. ¿Alguno desea hacer alguna mención sobre Nietzsche antes de yo de comenzar? Marisol, tengo a Rodrigo, Ana, está muy callado ya, Ana, Norelis, ¿cómo están? Si alguna desea participar. Hegel, al igual que Nietzsche, son muy conocidos, filósofos muy conocidos, han sido muy controversiales en el mundo de la filosofía, ¿no? En el caso de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, conocido como filósofo del siglo, eh, perdón, abordó críticamente la modernidad y la razón,
Algunos aspectos resaltantes de su crítica incluyen la muerte de Dios y la voluntad del poder. Sí. Nietzsche, en La muerte de Dios, reclama o proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad. De la misma manera, Nietzsche, en La voluntad del poder, sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas como la voluntad de poder. ¿Alguno ha tenido oportunidad en algún momento encontrarse con Nietzsche y sus obras en cuanto a la filosofía contemporánea? Bueno, Perdón, no escucho. Creo que alguien intenta hablar. profesor, hay un texto, sí, hay un Ajá, texto ahora de sí. él, me parece que ya hace muchísimo, que de Friedrich Nietzsche, así hablaba Zaratustra, no, creo Ujú, que es un tema donde él justamente habla de la religión, pero no tengo mucha seguridad, lo leí hace tantos años, profesora. ujú. Mezclaba toda la parte religiosa con el tema De la de pérdida de la la... autoridad moral. Ujú. Sí, 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 es su tendencia. sí, exacto, sí. Ellos, en su momento, Nietzsche, eh, sus críticas fueron fuertes en el sentido de que eh, él ha criticado la pérdida de la autoridad moral del sujeto y la metafísica a causa de la religión. O sea, era como decir, era un mundo de ideas de entre lo objetivo, lo subjetivo, lo natural, lo sobrenatural, el poder, la verdad. O sea, había una confusión fuerte en él y eso hacía que él fuera criticado. Él fue muy criticado por sus otros compañeros filósofos de la época, donde decían que Nietzsche era un filósofo muy conflictivo, muy contradictorio, sí que no mantenía una sola línea, sino que siempre estaba buscando el conflicto, ¿no? Nietzsche es conocido por esa forma de actuar y de pensar, pero fue muy importante como filósofo contemporáneo en su momento, ¿ok? Crítica a la razón y la verdad. Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica de la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. Y con respecto a la transvaloración de los valores, propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y cuestionar las normas y valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. Esto es muy interesante cuando él aboga por la ética más allá del bien y del mal. O sea, que la ética y la parte moral está por encima del bien y el mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. O sea, a la ética Nietzsche le daba una categoría muy alta. Entonces, eso para él era la crítica que él hacía, la crítica a la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sí, profesora, por ejemplo, ahorita, porque cuando usted preguntó que nos habíamos encontrado en algún momento, Ujú, de lo que puedo recordar de esa obra, de Así hablaba Zaratustra, acuérdese que en esa obra es un profeta Zaratustra, pero ahí se antepone la sabiduría, la razón, el conocimiento contra el enfoque religioso. Por eso yo le decía, hay algo que él siempre trata como de generar ese conflicto de ideas, ujú. porque ya tocar un tema de corte religioso ya sabemos que incita, ¿no? A la defensa del enfoque que tenga cada persona, ¿no? Ujú. Entonces, con lo que usted ha venido diciendo, pues sí, efectivamente es lo que recuerdo del texto y veo que todo lo que usted relata se cumple en una de sus obras. Sí, muy bien, Marisol. Bien. En esta época de la filosofía contemporánea también nos encontramos
con lo que se llamó la corriente sobre la fenomenología. Y aquí encontramos dos filósofos interesantísimos, que es Husserl y Heidegger. Heidegger, Nietzsche, Kant, bueno, todos los que hemos mencionado el día de hoy son muy importantes y han hecho historia en su momento histórico de las corrientes filosóficas, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito sobre el existencialismo. Husserl nos habla sobre la fenomenología desarrollada desde un punto de vista filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa, el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen eidética y reducción fenomenológica. Introdujo la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Destacó la intencionalidad, es decir, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Husserl buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Husserl, al hablarnos de entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia, va más allá de un pensamiento, o sea, que el sujeto va directamente relacionado con su esencia y su conciencia. Cuando dice, destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Cuando nos hablan que utilizó el método eidético, este método eidético es interesantísimo y nosotros nunca nos imaginamos el significado que tiene para nosotros en estos momentos. El método eidético es esa capacidad de transformar los pensamientos hasta las emociones en figuras representativas para expresarnos y comunicarnos. O sea, no es cualquier cosa. Y eso creo que estas teorías y esta área de conocimiento nos las pueden explicar con mayor facilidad nuestros compañeros psicólogos que se encuentran en este grupo. Hoy día, nosotros a este método didáctico le podemos dar las gracias de poder usar una herramienta pedagógica interesantísima para los que educamos, para los que damos clases en la universidad o para los que dan clases a cualquier nivel o cualquier etapa escolar, media, diversificada, en el sentido de que de aquí surgen los famosos mapas mentales, los mapas conceptuales, las infografías, porque a través de un mapa mental, una infografía, un mapa conceptual, simplemente de transformación de ideas y de pensamientos conceptualizadas en un documento, podemos explicar más de 1000 palabras en algo resumido, pero que surge de nuestra mente, cómo nosotros representamos figuras, cómo las interpretamos, cómo las comunicamos y las damos a entender a un grupo, cómo podemos utilizarlas para enseñar y dar conocimiento. Entonces, a este gran filósofo, ese método eidético tiene sus raíces y hoy día tiene una gran transformación y un gran uso. ¿Qué les parece? Muy interesante de mi parte, la verdad. Sí, o sea, como decía Marisol hace un momento, bueno, no sabe con qué línea o con qué filósofo se va a casar para su tesis doctoral o para los trabajos monográficos que tengan que ser de ahora en adelante, pero sí tienen bastante. Hay estos filósofos en cada una de las áreas de desempeño multidisciplinar. Por eso se dice filosofía de las ciencias. Ellos están en todas las ciencias, en todas, en todas. En todas han hecho grandes aportes. Ahora bien, continuamos con Heidegger. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. Introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Eso es muy claro, muy interesante. Ser en el mundo. Es como decir, en estos momentos nosotros tenemos un rol, un papel fundamental, indiferentemente en el país que estemos habitando, en el país que estemos viviendo, formamos parte del planeta, de un ecosistema enorme, grande, el principal, el ecosistema Tierra. Imagínense ustedes en estos momentos que nos ubicamos en cualquier espacio natural y miramos a nuestro alrededor y ese es, el ser humano está inherentemente en su entorno. Si yo estoy inmersa en un bosque, en un área, un ecosistema lleno de flores, de rosas, por decirlo así, rodeada de manantiales y de ríos, ¿cuál creen que ustedes que van a hacer el papel de ustedes en ese momento? En ese momento
lo que vamos a sentir es liberación, gratitud con el universo, vamos a sentir emociones, ideas puras, apreciar lo que es la naturaleza. Pero si nos encontramos en una sociedad en estos momentos llena de un suburbio de problemas, de ruido, de contaminantes, de alta delincuencia, qué sé yo, ruido sónico, ruido motor, ¿cómo nos vamos a sentir? Entonces, ese ser en el mundo que nos habla Heidegger se refiere a ese. Nosotros estamos inherentemente en nuestro entorno. Por eso Heidegger destaca la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. Nosotros nos adaptamos a nuestros entornos, nosotros nos adaptamos, nos podemos adaptar a vivir en la Caracas ayer, porque creo que la de hoy no tiene tanto tránsito motor como era antes, porque pues yo tuve oportunidad de conocer ese Bululú y uno se adapta. Nos adaptamos en los Andes, nos adaptamos en los centros de nuestro país, nos adaptamos a la costa. Somos nosotros los que nos adaptamos como ser y determinamos cómo vamos a vivir en el entorno que nos rodea. Entonces, para Heidegger eso era muy importante. Comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. Nos habla también de la ontología existencial. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda del ser, para comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. Heidegger yo lo considero como uno de los filósofos más emotivos, más emocionales, lo veo como más vinculado al área de la psicología, de comportamiento del ser humano, en la parte de la conducta. Y ha hecho grandes aportes, sí, como no, y todos ellos han sido muy interesantes. ¿Algún compañero desea intervenir antes de pasar a la siguiente lámina? Profesora, quería comentar este enfoque de él en el ámbito de la fenomenología. Ujú, En- no sé quién habrá tenido el grupo que está acá, pero tuve la oportunidad de hacer una tesis cuando me fui a graduar de abogado y mi tesis era algo como un documental, pero participó la fenomenología porque yo era parte de ese estudio. ujú. Y eso es lo que caracteriza cuando se va a hacer un estudio fenomenológico, y es la experiencia y la vivencia del autor. Por supuesto, en el desarrollo hay que cuidar mucho ese verbo, ¿verdad? Para saber que se está actuando en la redacción, pero que también eres partícipe de los hechos. Ujú. Fue una tesis, a mi modo de ver, muy interesante en el sentido de que me tocó relatar la experiencia de el ámbito administrativo de la universidad en la cual yo laboro desde hace 31 años. Y justamente estos filósofos, pues, estas corrientes fueron parte de lo que yo tuve que ir buscando para el momento de ya tener mi trabajo estructurado. Qué bien, la felicito. O sea que la estoy remontando a esos momentos que vivió con su tesis. Bueno, el abogado de derecho administrativo Ujú, que fue el presidente del jurado, me preguntó, ¿y ese hecho ujú. impactante, usted lo vivió? Le dije, sí, lo viví. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. De verdad, ahí es cuando, en esos momentos son cuando uno valora realmente lo que uno ha aprendido, lo que uno ha estudiado con dedicación, sobre todo usted le ve, ahora, yo estoy segura que ahora cada uno de ustedes le va a dar más aplicabilidad a todos sus conocimientos, a todo el desempeño profesional que han tenido en sus carreras profesionales, les va a ser muchísimo más fácil comprender todos estos momentos con las asignaturas, ¿sí? Es como, por eso es que estos niveles son más que todo de intercambio, de retroalimentación, de actualización y muchas veces de comprensión de temas que en algún momento no le dimos tanta actualidad e importancia como se la podemos ver ahora en estos momentos. Muy bien, muy bien. Bueno, chévere. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poquito del existencialismo. El existencialismo, pues, es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación de significado en la vida. Fíjense, estos tres componentes, libertad individual, responsabilidad y el significado de la vida. Cuando hablamos de libertad y responsabilidad, tenemos que sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esa libertad conlleva una responsabilidad personal. Pienso yo que en el área a nivel de derecho, este término de libertad y responsabilidad es muy profundo. Siento que esto sería, creo que para dar solamente
una cátedra sobre libertad y responsabilidad, porque tiene muchos conceptos, muchas conceptualizaciones y varios enfoques, pero es difícil entender dos palabras tan sencillas, libertad y responsabilidad, cuando el ser humano la toma por sus propias manos y la identifica para él, o sea, no dándole la responsabilidad plena que realmente merece. Y si mis amigos abogados eh, tienen algo que objetarme o decirme, pero esa es mi apreciación de que son términos muy complicados, muy complejos de comprender y de aplicar. No sé, si alguno quiere intervenir. Bueno, continuamos. Angustia y autenticidad. Aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes. Eso es lo ideal, ¿verdad? A eso deberíamos todos ir, esa parte esencial, a esa forma de vivir auténticamente, sobre todo cuando uno es fiel a sus valores y a sus principios, por más obstáculos y por más imprevistos que la vida nos coloque al frente, vamos a tener siempre la valentía de poder salir adelante, tener la valentía de, tal vez en algún momento, si sentimos por qué nos ocurrió, por qué nos pasó, más adelante vamos a tener la respuesta del por qué nos ocurrió y del por qué nos pasó. Cuando estamos claros en nuestra forma de ser, ¿ok? Eso también tiene... De hecho, el estudio de la psicología trata de eso, de ayudar al consultante o al paciente a entenderse. Y esos nodos, como lo mencionaba Reinaldo Labarrieta hace un rato, son el objeto de estudio y de trabajo de la psicología, lo que nos permite conocernos incluso a nosotros como psicólogos a través de la problemática que presente el paciente. Ujú. El existencialismo es eso, conocernos desde el momento crítico que estemos viviendo a través del problema. Disculpa, ¿quién nos está Por acompañando? aquí, Norelis Bolívar desde No, Maracay, Dorel, psicólogo. ¿dónde estás ubicada? En Maracay, Ah, en Maracay, que listo, sí. sí, Maracay, Estado de Eh, Aragua. en Maracay también hay otro compañero, ay, Reinaldo, somos Reinaldo. varios, de acá. Eduardo también. También, ay, qué bien, bueno, también, chévere. Sí, es interesante ver cómo cada uno se va ubicando en su terreno, pues como quien dice, los derechos, los de psicología. También hoy la señora Ana no ha participado mucho, pero sé que también nos está acompañando a nivel de las ciencias jurídicas, ciencias administrativas. Entonces es interesante ver cómo cada uno va buscando nuestra propia línea y nuestro propio enfoque, ¿ok? Ah, qué bien. Mm, bien. Aquí hay una escuela interesante y es la escuela de Frankfurt. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. ¿Ok? Es un enfoque interdisciplinario que combina filosofía, sociología, psicología para analizar la sociedad y la cultura. Tres grandes, filosofía, sociología y psicología, para analizar la sociedad y la cultura. Algunos aspectos resaltantes incluyen crítica a la razón instrumental y la industria cultural. Cuando hablamos sobre la crítica a la razón instrumental, con los grandes aportes de Teodoro Adorno y Max Horkheimer, criticaron la razón instrumental que, según ellos, dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Hoy día, ¿qué creen ustedes que se refiere instrumentalización de la cultura y deshumanización? A ver, ¿a qué se les viene por la mente cuando nos referimos a instrumentalización de la cultura y la deshumanización? El privilegio a la productividad por encima de todas las cosas, la deshumanización de la cultura social a cambio de la productividad directa, o sea, el beneficio de los bienes económicos ante todo. El beneficio de los bienes económicos ante todo, ¿sí? Y la instrumentalización de la cultura ante el sentimiento del bienestar propio del ser humano por encima de todo. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo vamos a conectar esa instrumentalización con la industria cultural. Y la deshumanización, pues sí, tiene que ver con la ruptura de la parte de la sociedad, de la parte sensible del ser humano hacia, vamos a decirlo así, lo cruel, lo duro de la vida, sí, la pérdida de valores, la deshumanización. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de industria cultural, tenemos que
Cuando introducen la noción de industria cultural por primera vez, argumentan que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que alinea a las personas y perpetúa el control social. ¿Ok? Entonces, estos dos términos hicieron mucho movimiento en la escuela de Frankfurt, lo que fue la razón instrumental y la industria cultural. Porque una vez que se crea esa razón y ese argumento, ¿sí? Atacado por estos dos grandes filósofos, se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que alinea a las personas y perpetúa el control social. Cuando hablamos de consumo estandarizado que alinea a las personas y perpetúa el control social, ¿qué creen ustedes que se refiere a esta expresión? Profesora, a mí me parece que el enfoque de esto tiene que ver mucho con cuando algo está como automático, como mecanizado, donde esa esencia humana ya no es muy tomada en cuenta. Y esto me recuerda lo que dice Eric Fromm en El arte de amar, que Mm, se llama la conformidad con el grupo. Es decir, tú perteneces a este grupo si realmente sigues estas pautas que te establece la sociedad. El mejor reloj, el mejor carro, es decir, esa parte superficial y materialista, dejando de lado esos valores y esos principios. Por eso cuando yo veo las últimas tres corrientes que usted ha dicho, donde está la de Husserl, que habla del entorno, y luego la de el existencialismo, que habla de esa convicción propia, y ahora viendo esta de Frankfurt, definitivamente el elemento social va a ujú. ser determinante en este comportamiento humano, valga la presencia de nuestros psicólogos en este grupo, y de allí la trascendencia de cómo un aspecto psicológico o social viene a determinar realmente el resultado final en la sociedad. Es decir, Sí, yo lo estoy tratando de conectar así porque veo que hay muchas corrientes, pero como que se van casando una con otra, ¿no? sí, sí, exacto. Y fíjate, cuando llegamos a este producto de consumo estandarizado, vemos cómo la moda y el consumo influyen en el pensamiento del individuo en una sociedad. El Por tener, ejemplo, las ujú, escuelas en este caso, las escuelas y las universidades también se transforman en un instrumento estandarizado de consumo masivo y de control social, en este caso. Porque para egresar tenemos que estar uniformemente formados de acuerdo a lo que nos están transmitiendo y lo ujú. hemos aceptado voluntariamente. O sea, nos Sí, alineamos alineados. voluntariamente a ese control social. Sí, es interesante. Bueno, de aquí ya tienen materia de tesis. Nuestros amigos psicólogos también se quieren trabajar en esta área, ¿no? Es interesante, sí. No, 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 qué bien. Mira, todo lo que sale de esta parte, ¿no? Bueno, imagínense, también entramos acá, no solamente en la tecnología, en la industria cultural entra la tecnología fuertemente. Hoy día cuando hablamos, es muy común ahora ver cuando entramos a cualquier sistema, a cualquier WhatsApp o queremos registrarnos en alguna página. Lo primero que nos marcan es a seleccionar, no soy un robot, soy un humano. Porque ya Exacto. tenemos que, o sea, somos humanos, nos están robotizando, pero ahora tenemos que deshumanizarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a manejar toda esta parte de tecnología y de robótico para nosotros no dejar ser nosotros mismos, o sea, no dejar de ser humanos. Entonces, es complicadísimo, o sea, hay mucho que estudiar, hay mucho en qué prepararnos para poder seguir avanzando en todas estas áreas disciplinarias de la filosofía y la ciencia. Fíjense que si yo me voy, nos remontamos a la primera clase cuando vimos y discutimos los términos de Fisis y nomos, igual, fíjate que todo esto, si yo me remonto, veo la discusión de estos términos tan importantes, el fisis y el nomo, el fisis, lo esencial, lo natural, la esencia del ser humano, ¿sí? La mente y la ley, La mente, y nos vamos después al nomo, que es lo conductual, las normas, las las leyes, normas. el consumo. Entonces, en cada momento se ha trabajado en su época, pero siempre teniendo esos dos ámbitos separados, el ser humano, su esencia, su naturalidad y la lucha con la sociedad, las normas, las culturas, los impuestos. O sea, es impresionante de verdad lo que podemos nosotros discutir y reconocer en estos momentos. Ahora bien. Profesora, perdone que ahorita, Ujú. bueno, quizás hasta hace 2 meses atrás estaba muy en boga la serie de Netflix Ajá. sobre adolescencia, y no sé si alguno de los colegas psicólogos la llegó a ver, como un aspecto social, cultural,
desatado por las redes, logra que un joven de 12 años mate Ujú. a su profesora porque él consideraba que se sentía que no calificaba para lo que se le estaba exigiendo. Entonces, yo creo que eso denota mucho esta situación que usted está hablando de las nuevas tecnologías y, o Sí, una sea, influencia fuerte. Esos retos virales que hace la juventud hoy día, donde mueren adolescentes. Esos retos virales son impresionantes. Esos son, como decir, asesinos en serie. correcto, Y no hay quien, de qué manera, o sea, eso ha crecido tanto. O sea, no es que no hayan normas, no es que no hayan leyes en cada país, sino que es que ha crecido mucho, porque la tecnología, lo que nosotros nos ha permitido crecer bajo nuestros conceptos y nuestra educación tradicional, si hemos tardado 20 años, 25 años en la tecnología, eso demora horas, días. O sea, Es decir, que ujú, seguimos inmersos en la teoría que propuso Hegel ujú. sobre el amo y el esclavo. Ahora Ay, tenemos una esclavitud voluntaria. sí, Es sí, decir, la sociedad nos maneja de tal manera que sintamos placer de ser esclavos de las propuestas tecnológicas que nos presentan. Y nosotros correcto. nos deshumanizamos ajá. desde una aparente toma de decisión propia, pero realmente tenemos una inducción colectiva hacia esa esclavitud que escogemos. Sí, interesantísimo. Ya me sonó la campanita, la Ay. tecnología, ¿no? Que me quedan unos minuticos. Pero Bien, mira, acá al final. profesor, apetece estar hasta más tarde. Ah, no, Sí, deberíamos, bueno, voy a proponer para hacer un encuentro de nivelación. Eh, yo creo que yo me sentiría mucho mejor que ustedes que lo logremos hacer. Ahora lo voy a plantear y bueno, voy a tratar excelente. de. Podemos hacer algo de todas maneras. Si alguna se ofrece voluntariamente en que se mantenga contacto conmigo y sea el vocero del grupo, pues yo no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Me pueden Excelente. participar a través del aula virtual, por ejemplo, si quiere ser alguna de las compañeras psicólogos o alguna de los abogados, para poder mantener y podemos hacer un próximo encuentro. ¿Ok? Terminamos de aclarar dudas y sobre todo los compañeros que no pudieron estar en las dos primeras clases, también, como ustedes deseen. ¿Ok? Les dejo esa inquietud Una para que pregunta la más piensen nomás, y la analicen. ¿Perdón? doctorita. Una pregunta más nomás. ¿Cuántas clases más tenemos con usted? Pues el sistema son 3 síncronas, esta es la tercera síncrona, la del encuentro virtual, y lo demás es todo por plataforma de aula virtual. Entonces lo que yo voy a proponer es para el próximo sábado, si ustedes están disponibles, si ustedes pueden, yo comento acá y para que nos den un espacio de manera de que puedan terminar de hacer todas sus actividades, los que están pendientes, y hacemos un cierre, hacemos una tertulia si ustedes desean, hacemos un cierre y podemos nivelar algunos conceptos y algunas ideas, como ustedes deseen. Profe, Pero, ¿van a Nada más ampliar las que fechas de se abra. entrega? claro, yo tengo que ampliar las fechas de entrega porque noto que ha habido dificultad para la inclusión de muchos en el aula con los Sí, porque correos, todas creo que están para el 30, que es casi que Sí, pasó no, mañana. claro, porque yo lo hago de esa manera porque es una forma de, porque yo sé que hay compañeros que tienen sus planificaciones, necesitan viajar, entonces necesitan colocar sus actividades, hay otros pues que han ingresado más tarde, yo voy a ampliar, sí, ya lo dije inicialmente en la clase, yo les voy a ampliar las fechas de entrega para que ustedes puedan cumplir y si desean hacer el próximo sábado otro encuentro, necesito una voluntaria, a ver que me notifique. eh, Puede ser por mi número, por mi WhatsApp. Ustedes me escriben, pero ustedes se ponen de acuerdo y una me avisa. Me escribe profesora Mariela, el sábado podemos, para yo cuadrar aquí. ¿Ok? ¿Les parece? Profesora, ¿usted tiene su número, lo ha colocado para poder contactar con usted vía WhatsApp? Sí, O claro, tiene que sí, ser? sí, sí. A mí me han escrito, oye, claro, sí. Ya Yo no tengo su número, profesora. Ajá, Es que bueno. nosotros no tenemos porque no estuvimos en las dos clases. Ajá. Bueno, que si quieres tomen nota 0424 ¿Ok? 745 9932. ¿Puede repetir, por favor? 0424 745 9932. Perfecto, profesora. Ajá. Muchas gracias. Los compañeros que están fuera del país pues tienen que incluir el más 58. Lo que sí les agradezco es que por favor se identifiquen bien para yo saber con quién estoy tratando. Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Claro, profesora, quizá
y me parece importante porque los que tengamos como el inicio de nuestra tesis ya enfocado un título y de pronto pudiéramos consultar con usted también brevemente, ¿verdad? Claro, cómo no, con gusto, con gusto. Bueno, ha Bueno, sido un placer, gracias, que profe. tengan un feliz Muchas día, gracias. que les rinda el día, Amén. bueno, y muchas bendiciones. Amén.